Buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos todos y bienvenidos los que nos llegan a ver por video. Vamos a continuar con nuestro estudio, nuestra predicación del Evangelio según Mateo. Estuvimos hablando la semana pasada, primeramente, de esa aldea pequeñita, pero importante, interesante, llamada Belén, ¿se acuerda? Belén, a pesar de que no pintaba gran cosa en la región de Jerusalén, era importante. De ahí viene Isaí, de ahí viene el rey David. Ahí fue el profeta a ungir a David como rey y ahí fue donde nació el Señor. Hablábamos de que Belén es importante. Y se acuerdan que dijimos cómo fue que Jesús terminó en Belén si José y María vivían en Galilea, en Nazaret. Y pues como el Señor es el dueño de la historia, Él es soberano sobre la historia, ordena César Augusto un censo en el cual tú tenías que volver a tu tierra para que te contaran, hicieran ese censo. José y María van de Nazaret a Belén, porque Belén es la casa de David y José es de la tribu de Judá, descendiente de David. Entonces, un rey, un emperador de Roma, ordena en su propia voluntad y libre albedrío un censo sin saber que detrás de eso que él estaba haciendo era la orden divina, porque había una profecía en Miqueas que decía que Jesús o que el Mesías nacería en Belén. Entonces imagínense qué bello. Un emperador romano decide ordenar un censo y por eso José y María de Nazaret viajan a Belén y llegando al mesón un tiempo después nace Jesús precisamente en Belén, cumpliendo lo que Dios ordenó por medio de su profeta. ¿Se acuerdan? Después de eso hablamos de los magos, que eran personas que estudian los astros, no son astrólogos, sino astrónomos. Los magos estudiaban los astros con especialmente un énfasis en las estrellas. Y estos hombres, los magos, creemos o se cree que la forma en la que sabían de la profecía de que un día aparecería la estrella es porque en el tiempo del exilio, cuando los hebreos terminaron en Babilonia, después de Babilonia vinieron los medos y los persas, y en medio de ese exilio, ellos, los hebreos, hablaban de que un día llegaría el Mesías y aparecería su estrella. Por eso se cree que los magos sabían de esa estrella de Belén que algún día aparecería, y que cuando aparecería era porque el tiempo había llegado y el Salvador de las naciones había nacido. Y ellos, los magos, emprenden el viaje de sus vidas. Me puse a investigar como cuánto se podrían haber tardado, de 4 meses a 2 años, para poder llegar de donde ellos eran a Jerusalén y luego a Belén. No sabemos cuánto tiempo, pero fue un viaje largo, fue un viaje peligroso, pero la fe no los detuvo. Y eso es un gran ejemplo para nosotros, hermanos. Estos hombres tenían el fuego en el corazón de hacia dónde iban y por qué iban para allá, y a veces nosotros en nuestra vida nos desenfocamos de donde nuestros ojos deben de estar, en Belén, porque ahí está Jesús. Entonces la vida, los problemas, los Herodes nos agobian y nos desenfocamos. Hermano, enfocado en Jesús, enfocado en Belén. A pesar de los desiertos, estos magos nos dan ese gran ejemplo. Hablamos de Herodes, este hombre medio enchamucado, hermanos, que estaba mal, mataba gente, mató a su hermano, tuvo problemas muy fuertes. Él, cuando los magos llegan y le dicen venimos a buscar al rey de los judíos, se turba y bueno, ustedes saben lo demás. Les dice que vayan y que cuando sepan dónde está regresen y le digan, porque obviamente él lo que quería era matar al Mesías. Y por último,
vimos que los magos regresaron por otro camino. Y el pastor Pérez Millos decía, todo aquel que se encuentra con Jesús no vuelve por el mismo camino. Verdaderamente hay un cambio. Hermanos, seguimos luchando con pecados, con algunos deseos, como Pablo en Romanos 7 dice que todavía tenía una cierta codicia, pero ya hemos sido transformados y estamos luchando todos los días contra esos residuos de pecado que tenemos, y mientras vamos caminando hacia Belén, vamos progresando en nuestra santidad. Eso fue prácticamente lo que hablamos hace 8 días. Vamos una vez más a Mateo capítulo 2, por favor. Y vamos a leer del verso 9 al 12 porque quiero extraer una enseñanza más de esos versos. La palabra del Señor la leemos con respeto. Capítulo 2, verso 9 al 12. Leamos. Después de oír al rey, los sabios o magos se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Verso 11. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y vean, postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron a su tierra por otro camino. Señor, bendice esta predicación, esta enseñanza, esta reflexión. Ayúdame, Señor, a expresarlo lo mejor posible. Y ayuda a mis hermanos abriendo sus corazones, abriendo sus oídos a tu llamado, a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos entonces, hermanos, hablado de la importancia histórica y simbólica de estos magos. Literalmente, estos magos son los primeros gentiles que van a Jesús de la historia. Los pastores fueron en Lucas nos dice que hubo otros pastores que fueron, pero ellos son literalmente los primeros gentiles que van a ver a Jesús ya nacido. Otros creían en él por la fe, otros gentiles en la antigüedad, pero ellos son los primeros que verdaderamente, literalmente, llegan a Belén para buscar a ese niño. Y quiero que hablemos hoy de la actitud de estos magos cuando vieron a ese bebé. Es lo último para después ya pasar a la siguiente parte del capítulo 2. Si se dan cuenta, hermanos, en el verso 11, dice que cuando entraron a la casa vieron al niño y postrándose lo adoraron. Definitivamente hay muchas personas que merecen nuestro respeto, nuestro honor, merecen eso, respeto. Nuestros padres merecen respeto. Nuestros abuelos merecen respeto, los policías merecen respeto, pero nadie que no sea Dios merece adoración. La adoración va más allá. Yo sé que jugando decimos, hey, mi hijo es mi adoración. Eso es lo que decimos, lo expresamos, pero verdaderamente no lo adoramos. La adoración es algo que va más allá y que involucra todo el ser de la persona. Todo nuestro ser involucra un acto de adoración, involucra nuestra mente, nuestro corazón, la forma en la que expresamos nuestra postura física demuestra un acto de adoración.
Fíjense que de repente vemos algunos canales en donde se hablan de las diferentes religiones alrededor del mundo, ¿no? Y si tú observas a cada religión del mundo, tú ves actos de adoración en esas personas. Esas personas viajan millas y millas para ver una estatua, para meterse a un río, no sé, para algo. Y tú te das cuenta en su actitud que están teniendo una cierta actitud de adoración. Porque la adoración involucra todo nuestro ser. Involucra, una vez más digo, nuestro corazón, nuestra mente, la postura física que tomamos ante una deidad, y también involucra una ofrenda. Date cuenta. Alguien que va a visitar algún santo lleva una postura de adoración. Y cuando llega a cierto lugar se postra, hace algo y ofrece algo que viene de él. Está involucrado todo el ser. ¿Me explico, hermanos? Ahora, no estoy diciendo que todas las religiones son verdaderas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que veamos la actitud de las personas. Hay una actitud de reverencia y de algo que hacen físicamente, hincarse. Hay un acto de adoración, hermanos, que involucra nuestro ser. Y lo primero que vemos en los magos, que una vez más tienen que ser un tipo de ejemplo para nosotros, ya fueron ejemplo de que dejaron todo por el Señor. Dejaron su tierra, dejaron su vida y salieron en el desierto hacia un lugar que solo iban por fe, en una estrella que estaban viendo y en una historia o profecía que conocían. Eso ya fue eso nuestro ejemplo, pero ahora veamos su ejemplo en su adoración de estos hombres. Lo primero que hacen, hermanos, es tener un corazón correcto hacia ese bebé. Y repito, como decía hace 8 días, recuerden que Jesús ahorita no es bebé, pero estamos en ese tiempo histórico. Hay una actitud que se demuestra en lo que ellos hacen con su postura física. La postura de bruces es esa: acostarte al piso con la cara así y todo. Es el acto más de humillación más grande que un ser humano puede hacer ante alguien. En este caso, nosotros no tenemos el permiso de Dios de postrarnos ante nadie, solo ante Él. Si Jesús no es Dios, los magos están cometiendo un grave pecado, y usted y yo también, si Jesús no es Dios. Pero según las Escrituras, Jesús es Dios. Es por ello que podemos adorarle. ¿Reconocemos su humanidad? Claro que sí, pero reconocemos su verdadera deidad eterna. Es por ello que podemos adorarle. Entonces, volviendo a la actitud, hermanos, lo primero que nosotros vemos en los magos es el corazón de fe, que viendo esa estrella van con esperanza hacia Belén para encontrarse con el bebé. Pero eso que hay en el corazón termina expresándose en nuestra actitud, en la postura que tenemos. Y yo me pregunto y pido que tú te examines, ¿qué postura tenemos nosotros ante Dios cuando estamos orando, cuando estamos cantando? ¿Estamos con una postura de indiferencia, hermano, ante lo que estamos expresando? Ante un tiempo de oración nos sentamos con los pies casi así, bostezando, no sé, con una actitud indiferente ante cierta situación. Lo primero que vemos en estos magos, aparte de su corazón de fe que van hacia allá, es su actitud. Al ver al bebé, lo primero que hacen es postrarse, reconociendo la deidad y nuestra humillación delante de Cristo o de Dios. En ocasiones, mis hermanos, nuestras actitudes son de indiferencia en el tiempo que estamos presentando una ofrenda, como una ofrenda de labios, en los himnos,
en los cantos. Puede que no te gusten, puede que digas, ay, la música esa no me gusta, pero ¿qué hay en la letra y qué estás presentando en el tiempo de tu adoración? No estoy hablando, ¿están conmigo? No estoy hablando de nuestro temperamento. Hay personas que somos más así, más solemnes. Mi esposa es extremadamente enérgica, yo no soy como ella. No estoy hablando del temperamento, estoy hablando de la actitud que tenemos delante del Señor. No solo en la iglesia, en nuestra vida diaria. Lo que hay en nuestro corazón se expresa en lo que hacemos con nuestro cuerpo, por así decirlo. Tío Jesse, cuando teníamos la oración de los martes, nos explicaba eso. Hay diferentes formas de demostrar nuestra humillación, de rodillas, postrándote, de bruces. En fin, ¿cuál es la actitud que nosotros demostramos ante la deidad de nuestro Señor? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el corazón primeramente? ¿Y cuál es la actitud física, mi postura, lo que yo estoy haciendo delante de Dios? Repito, ve a las otras religiones cómo a través de su movimiento físico demuestran humillación ante cualquier cosa que se vayan a postrar. Cuanto más nosotros que tenemos al Dios verdadero. Debemos de tener una actitud correcta en nuestra postura ante Él. Vean lo que dice el pastor Pérez Millos en cuanto a esto. No fue que los magos llegaron y ¿cómo está, Señor? Buenas tardes. María, José, bendición. ¿Sí? No fue un saludo, fue un acto de adoración. Reconociéndolo. Vean cómo lo pone el pastor y me gusta mucho. Son dos cosas que dice. La primera dice, no se trata de un saludo, se trata de un acto de adoración, puestos de rodillas delante del niño. Ahora, vean por qué se ponen así. Era el resultado, ese postrarse de rodillas, era el resultado de la fe que animaba a aquellos magos. Creían que aquel niño era quien venía para regir las naciones y ser el Salvador del mundo. Por tanto, requería el reconocimiento supremo de la adoración. Me parece que, bueno, dejo eso para después. Vean la siguiente frase del pastor Pérez Millos. Quien encuentra a Cristo no puede simplemente rendirle un respetuoso saludo. Tiene que caer de rodillas ante Él y someterse incondicionalmente a quien es su Rey y Señor. No es solamente un saludo respetuoso, es un acto de rendición y humillación que nosotros debemos de tener prácticamente todos los días, hermanos. ¿Cuál es nuestra actitud delante de nuestro Rey? Me acuerdo mucho, y yo lo hago de vez en cuando estoy en mis tiempos de oración personal, le oro de usted. Eso hacía el pastor Saúl, ¿te acuerdas, Uriel? El de usted siempre. Y no es de que no tengamos la confianza de decirle tú. Es algo que se demuestra aún en esas palabritas que mencionamos. Señor, le amo. De usted. No porque no haya una cercanía y una relación de hijo a padre, pero aún en nuestras palabras demostramos un respeto y esa diferencia entre creador y criatura. Y no estoy diciendo que seamos hipócritas, hermanos.
porque había un publicano y otro que decía, te alabo, te bendigo, levantaba las manos lo más que podía y el otro agachado. No estamos diciendo eso, no estamos diciendo, porque todo proviene a final de cuentas del corazón. No te estoy diciendo que seas hipócrita y pretendas hincarte cuando no lo sientes. No estoy diciendo eso. Primero es el corazón, pero tienes el corazón correcto, expresa tu adoración a través de tu comportamiento, tu actitud delante de las cosas divinas, delante de Dios, hermano. Y aún en nuestras palabras hacemos esa demostración. Por eso les digo, cuando estoy aquí en la iglesia oro y me refiero al Señor de tú, pero estando solito le hablo de usted. No sé, es algo que me nace demostrarle esa reverencia que merece, y los magos lo hicieron. Si no reconocerían en la divinidad en el niño, no lo hubiesen hecho. Lo adoraron postrándose. Ahora, pregúntate tú, ¿cuál es tu actitud ante Dios, ante el tiempo de la alabanza, ante el tiempo de la oración? A veces parece, hermanos, que vamos a empezar a orar y como que no se diga vamos a orar y nos vamos, nos sentamos, nos tiramos, nos reímos. No estoy diciendo que seamos religiosos en el sentido estricto. Estoy diciendo que comprendamos que cuando se dice vamos a leer y vamos a poner toda nuestra capacidad intelectual y corazón en lo que vamos a leer. Vamos a adorar, hermanos. Esas ni me gustan. A mí me gustan las chunta. ¿Qué hay detrás de la letra que expresamos y del corazón que se eleva al cielo a través de esos cantos? Repito, no es decir que estamos siendo hipócritas, porque los magos primero fueron transformados de aquí. Pero una vez transformados de aquí, se expresó en su postura física, en adoración. ¿Me explico? Ahora, otro ejemplo que nos dan, bueno, el primero es esa actitud de adoración. Otro ejemplo que nos dan, y sin duda alguna a mí me cuesta trabajo hablar de esto, porque venimos de una iglesia en donde todo era dinero. Todo era pactar, todo era ven y trae, todo era, ¿quieres que las ventanas de los cielos se abran? Trae. Cada domingo era nuestro pan ahí. Y yo quedé asqueado. Gracias al Señor nunca tuve ese anhelo de ser así. Pero aunque es un tema que no me gusta tratar, porque soy el pastor y me siento incómodo de repente, definitivamente, hermanos, tenemos que aprender a ofrendar. Y ese es otro ejemplo que nos dan los magos. No me gusta hablar de eso, porque si de por sí ya saben cómo es la gente y nomás piden dinero. No, pero sí debemos de tener un corazón correcto y aprender a soportar y ayudar a nuestra iglesia local con nuestras ofrendas. Y ese es otro ejemplo que nos dan los magos, hermanos. No llevaron cualquier cosa. Yo creo que llevaron oro, incienso y mirra. Yo creo que esa pieza de oro que llevaron fue todo lo que ayudó para que José fuera a Egipto y tuviera los gastos y los trámites que eran necesarios para el Señor. Todo eso. Esta semana hablaba con una persona y me decía esto. ¿Yo llevar una ofrenda a una iglesia? No. Los pastores se la clavan. No. ¿Qué hago yo con mi dinero? Yo voy y le compro comida al homeless y se la llevo. Así ayudo yo. Pero dar a una iglesia $1, oh no, yo no le voy a pagar su Ferrari al pastor. Esa es la idea general en el mundo.
O sea, cualquiera que no es creyente, correcto, tiene esa idea de nosotros. Ahora, lo que esta persona me dijo no es mentira en la mayoría de las congregaciones. Desafortunadamente sí es cierto. Hay una clavadera de billete y una avaricia ante el dinero. Es por ello, mis hermanos, y eso lo hablaré al final del curso de membresía, no hoy, sino no sé cuándo. Es por ello que la iglesia debe ser sabia al escoger a sus pastores. Cuando la iglesia va a elegir un pastor, debe saber que ese pastor está cumpliendo con los requerimientos y uno de ellos es no ser avaro. Si tú estás viendo las señales en el líder que es una persona que ama el dinero y tú lo ves que a cada rato está repitiendo que tienes que esto y lo otro y aquello, todo con dinero, hay una alerta que se debe de prender para la elección de tal persona para ser pastor. Tenemos que empezar por ahí, tenemos que tener cuidado. Ahora, definitivamente, independientemente de la elección del pastor, aunque es muy importante, nosotros debemos de tener una actitud correcta de ofrendar. Hermanos, es un mandamiento del apóstol Pablo. Guardar dinero para traer a la iglesia y apoyar. Repito, es incómodo para mí este tema. Yo le voy a decir a tío Jesse que lo dirá él. Pero en los comentarios que traté de Mateo, lo tocan. Y yo dije, y de hecho cuando estudiemos Corintios lo vamos a estudiar bien, hermanos. Cuando estudiemos las cartas, las epístolas a los Corintios, veremos cómo el apóstol dice, guarden para traer. Eso lo tocaremos ahí, pero esta es una pasadita nada más con el ejemplo que nos dan los magos. Del corazón, el viaje, el tipo de expresión física delante de la deidad y la ofrenda. R.C. Sproul, y les voy a leer todo lo que él escribió en su comentario de Mateo acerca de esto, porque hermanos, a ver, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Que no se escuche raro. Todos los que hemos ofrendado y diezmado, creo yo que podemos decir que nunca nos ha faltado nada. Pero el corazón no es el dar para que no me falte nada. El corazón es ofrendar, porque es mi parte, me falte o no. Porque no podemos hacer una regla universal porque tenemos hermanos que no tienen ni para frijolitos, hermano. Ese es el problema del Evangelio de Prosperidad. Si das, Dios te da más. No siempre es así. Entonces podemos ser, y yo creo que si le pregunto a alguno de ustedes, podemos ser testigos que hemos sido diezmadores, ofrendadores, y de una u otra forma no ha faltado el pan en el hogar. Y repito, este tema me cuesta un poco porque no tengo este enfoque, pero sí es necesario, hermanos. Es necesario. Arsi, estamos en un nuevo pacto y en el nuevo pacto no hay diezmo. El antiguo pacto sí se tenía que diezmar de la siembra, diezmar de la semilla, diezmar del trigo. Se tenía que diezmar, se llevaba al templo y con eso mismo los sacerdotes comían, los levitas, y aparte de eso ayudaban a las viudas, al anciano, al huérfano con lo que les traían. Era un pacto en donde verdaderamente tenías que diezmar. Cada que tenía una entrada que muchas veces no era económica, Fer, sino de materia, de especie o especia. De eso dabas, de tu ganado, etcétera, no tanto de dinero. Pero no, ahora que estamos en el nuevo pacto nunca se menciona el diezmo. No obstante, Arsi dice, nunca dejé de diezmar.
porque es un principio que te vas formando. Vean lo que él dice, hermanos, de su comentario a Mateo. Miren, invertir en el reino de Dios. Está largo, pero denme el tiempo para leerlo. Invertir en el reino de Dios. Vean lo que dice Arsi. Me contaron acerca de un sermón que predicó Billy Graham en 1957 sobre el diezmo. En su sermón hizo referencia al mandato de Pablo: el que robaba, no robe más. Y tú dices, espérate, eso es para los que roban afuera, ¿no? Pero nunca conectado con ofrendar y diezmar. Y dice Arsi que eso le cautivó el corazón. Miren, si no diezmas, estás robando a Dios. Perdón. El que robaba no robe más. Podemos hacer una aplicación similar de este texto en el Evangelio de Mateo. Si no diezmas, estás robando a Dios. Los magos trajeron regalos abundantes a Cristo porque creían que Él era digno de su sacrificio y honor. Es difícil, créanme que es difícil, separar a las personas de su dinero. ¿Sí se explica? Y vean lo que a mí me llamó la atención de Arsi, porque él es un reformado del Nuevo Pacto. Y yo sé completamente que en el Nuevo Pacto no se nos dice nada de diezmar, yo lo sé. No obstante, Arsi dice, yo he sido diezmador durante toda mi vida cristiana. He diezmado incluso cuando era difícil hacerlo y nunca me he arrepentido ni de un solo centavo. ¿A poco no, hermanos? Hay veces que dices, híjole, ahora sí, para la ofrenda tengo un penny. Y él dice, nunca dejé de diezmar, aunque era difícil en muchas veces hacerlo. Eso es cierto. Hay veces que dices, o le doy a la iglesia o me como mi leche, me tomo mi leche. Dice, aunque era difícil, no dejé de hacerlo y no me he arrepentido ni de un solo centavo. Vean lo que sigue diciendo él. Yo diezmo de mi ingreso bruto. Un pastor, su hijo llegó a ver a un pastor y le dijo, es que no sé si ofrendar del bruto o del neto. Y le dice, mira, bruto, del bruto. Así le dijo el pastor a su hijo. Bueno, es un comercial. Yo diezmo de mi ingreso bruto y le pago a Dios antes que al gobierno. Además, durante muchos años he practicado el principio de la gratificación diferida y he procurado invertir. Ojo cómo lo pone él, invertir tanto dinero como el que diezmo, lo cual en total representa un 20% desde el inicio. ¿Sí se explica? En la providencia de Dios, ojo, en la providencia de Dios, lo que Arsi está diciendo aquí no quiere decir que nos va a pasar a todos. ¿Sí? No es que a todos nos va a tocar con la misma moneda, porque no es una ley universal. A veces vamos a dar y nos va a faltar, a veces Dios nos va a bendecir. Aunque yo puedo decir, nunca me ha faltado, hermanos. Nunca. Vean, en la providencia de Dios he sido bendecido con algunas inversiones fructíferas, pero también he hecho algunas malas. Cuando haces una inversión, no sabes cómo resultará, porque, como dicen los expertos financieros, incluso en medio de un mercado alcista, es decir, en una buena economía, aún en medio de eso hay un oso suelto en el bosque buscando a quien devorar. La mejor inversión que uno puede hacer es en el reino de Dios. Y en el cielo no hay mercados bajistas. No hay, ¿cómo se dice, tío, cuando baja? En el cielo no hay mercados bajistas. Ojo, mi hermano, porfa,
No estoy aquí para convencerte y ahorita decirte, agarra tu sobre. No, estoy tratando de despertar un principio en ti. Algo que viene de su palabra correctamente y que hemos podido experimentar muchos. Toda inversión que hacemos en el reino de Dios produce 30, 60 o hasta 100 veces más. Ojo a esto, porque es importante lo que sigue diciendo. No animo a las personas a diezmar con la esperanza de hacerse ricas, porque eso lo puede hacer cualquiera. Si me lo aseguras, yo ahorita traigo aquí un chequezazo. Si Dios me dices 30, 60, 90, de una vez. ¿Sí me explico? No ese es el punto. No es ese el punto. Vean lo que dice: no animo a las personas a diezmar con la esperanza de hacerse ricas, ni tampoco las animo a hacerlo solo porque es su deber. Animo a las personas a diezmar por el gozo que produce. ¿Diezmar es gozoso? Porque el Señor ama al dador alegre, hermanos. Segunda de Corintios 9:7, Dios ama al dador alegre. Y dice que produce no en esta tierra, en la eternidad. Por eso dijo, en el cielo no hay mercados bajistas. Todo lo que invertimos en el reino de Dios se reproduce, hermanos. Probablemente no aquí, pero hay una recompensa divina. No solo el llegar al cielo, que eso ya con eso tenemos más que suficiente, sino las recompensas que el mismo Señor nos da por nuestro trabajo en favor a su iglesia, en favor a su reino, en favor a su nombre. Vean, diezmar es gozoso porque el Señor ama al dador alegre. Cuando retenemos nuestro dinero y dudamos en darlo, Dios no se agrada. Considera a los magos. Viajaron una gran distancia y derramaron sus riquezas para honrar a Jesús. Me han dicho que si realmente quieres saber cuán profunda es tu vida espiritual, mires tu chequera. Eso yo no lo podía creer que lo decía Arsi. Esto lo puedo escuchar de un pastor de la prosperidad, no problem, todo el día. Eso te dirán. Pero de una persona que conoce la palabra, antiguo, nuevo, de arriba abajo, y aún decirte que es un principio bíblico y correcto, y estudias la escritura, hermanos, es importante. Aunque yo sé que en el Nuevo Testamento no hay diezmo, la ofrenda, en el Antiguo Testamento era un diezmo que tenías que hacer, y siempre era la cantidad exacta, el 10. En el Nuevo Testamento es el reflejo de tu corazón, que no se mide en porcentaje. ¿Sí, hermanos? Sigue diciendo. Los magos dieron, perdón, otra vez. Me han dicho que si realmente quieres saber cuán profunda es tu vida espiritual, mires tu chequera, porque revela de manera más objetiva que cualquier otra cosa dónde está tu corazón. Los magos dieron sin conocer la cruz ni la resurrección. Nosotros sí sabemos lo que Jesús hizo, y la aplicación, aunque difícil, es clara. Da lo mejor al maestro y nunca le robes a Dios. Hermano. Ahora recuerden que no se trata del porcentaje, se trata del corazón. Dar con un corazón alegre. Una ofrenda, Armando lo ha dicho, no sé si usted se ha dado cuenta, lo ha dicho mucho últimamente. Ahora una de las partes que más me gusta y que he aprendido a amar, la ofrenda. Y todos dirían, no, pues el hermano tiene algo rarillo. Porque pues para amar, la parte de la ofrenda es la que más nos cuesta a todos. Esto a lo mejor no lo van a tomar todos, pero a uno le va a caer. Que es importante invertir en el reino de Dios. Y les digo, no se trata de porcentaje, sino del corazón. Acompáñenme a Marcos capítulo 12, por favor. Marcos 12, 41. No se trata de porcentaje, sino de corazón. Vean lo que pasa en esta historia que nos deja relatada Marcos en el capítulo 12, verso 41. Dice:
Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Gloria a la Señora. Echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando Jesús a sus discípulos les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Esto es el corazón al ofrendar. ¿Sí me explico, hermanos? Pues dice Arce, hay veces que es difícil, no tienes. Pues es que es muy fácil, Fer, cuando nos sobra. Cuando nos sobra lo damos. Al fin sobra. Pero el sacrificio se nota cuando no sobra. Y tienes un principio como los magos. Dejaron todo y lo que juntaron precisamente para cuando llegara la estrella de Belén, lo llevaron y lo pusieron delante de los pies de este bebé. Ahora alguien podría decir, bueno, pastor, espéreme tantito. Eso se lo dieron a Jesús, ahí no dice que a la iglesia. Bueno, primeramente Pablo sí lo dice, que ofrendemos para guardar para la iglesia y el apoyo. Hay un principio, hermanos, en eso. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, cuando empezó a matar a la gente, Jesús se le apareció. ¿Sí se acuerdan? Y le dijo, ¿por qué me persigues? No estaba persiguiendo a Jesús directamente, estaba persiguiendo a la esposa de Jesús, que es la iglesia. Y le dice, ¿por qué me persigues? Perseguir a la iglesia es perseguir al Señor, pero ponlo al revés. Bendecir a la iglesia es bendecir al Señor en un sentido. En Mateo me parece que dice, todo aquel que dio un vaso de agua a uno de mis hijos es como si me lo hubiera dado a mí. Me visitaste en la cárcel, me diste de comer, me diste, Señor, nunca te vimos haciendo eso. Cuando lo hiciste a mi iglesia, me lo hacías a mí. ¿Se explica, hermanos? ¿Qué aprendemos de los magos? Aprendemos su corazón, su adoración física, postrarse, y el don que trajeron al Señor. Ahora, ya pasando a la página, ¿por qué oro? ¿Por qué incienso? ¿Y por qué mirra? Hay algo detrás de los regalos y las representaciones. Hilario de Poitiers, un padre de la iglesia en el siglo IV. La iglesia no empezó ayer, hermanos, tiene mucha historia y ha habido pastores, obispos que han hecho teología, que han estudiado, que hicieron los credos, como el credo que estamos leyendo en la mañana, bueno, al empezar el servicio, todo eso. Hilario de Poitiers comenta lo siguiente acerca de los dones. Cuando digo dones es regalos, los regalos que llevaron los magos. Vean. La ofrenda de los dones ha expresado la comprensión de todo lo que es Jesús. Que lo que está diciendo es que a través de esos regalos está expresando quién es el bebé. Vean, se confiesa en el oro al rey, en el incienso a Dios y en la mirra al hombre. Entonces, hermanos, algunos de los padres de la iglesia vieron en estos regalos una representación de lo que es Jesús. Jesús es un rey, Jesús es Dios y Jesús es hombre. ¿Y por qué conectan eso, hermanos? Y con esto quiero terminar la breve reflexión de hoy. ¿Qué es el oro? ¿Qué es el incienso? ¿Y qué es la mirra? El oro en las escrituras, hermanos, está completamente relacionado con la realeza y el gobierno. Veamos un par de textos que nos ayuden a eso. Tengo muchos textos, pero solo voy a ver unos 2 de cada uno o 3. En Génesis 41-42, vamos rápidamente. El oro
es una representación de la realeza. Génesis 41:42 dice: y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Eso simbolizaba, hermanos, el anillo y toda la vestimenta y el oro en su cuello, el gobierno que ahora ¿Faraón? ¿Era Faraón? Le daba para que gobernara. El oro está involucrado, o más bien, el oro tiene que ver o simboliza o representa realeza. El que el mago haya llevado oro, representaba esa realeza, lo que ellos veían en el bebé. Realeza. Otro texto es Primera de Reyes 10:14, y este es uno de los más representativos que encontré, y aunque hay otros más, vean Primera de Reyes 10:14, cuando fueron Mechol, Gaspar y Basaltar. 10:14 dice: el peso del oro que llegaba a Salomón en un año era de 26 toneladas. Sin contar lo de los mercaderes, las mercancías de los comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores de la tierra. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, usando 600 siclos de oro en cada escudo. También 300 escudos de oro batido, usando 3 minas de oro en cada escudo. El rey los puso en la casa del bosque del Líbano. El rey hizo además, vean, un gran trono de marfil y lo revistió de oro finísimo. Este hombre, Salomón, tenía recursos. Uno anda viendo dónde sacar para la rentita. Hermanos, el oro representa realeza. Y qué impresionante que en los dones o regalos de estos magos iba una cierta parte de lo que es nuestro Señor. Oro, rey. Incienso. El incienso era algo que se utilizaba en la adoración, en el templo, para Dios. Entonces los comentaristas, y Hilario de Poitiers del siglo IV, por ahí del 350, dice: el incienso tenía que ver con ese énfasis de que ese bebé no solo es rey por el oro, es Dios por el incienso. Vean Éxodo 39, desde el 33. Éxodo 39:33 dice: entonces trajeron el tabernáculo a Moisés, la tienda con todo su mobiliario, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de marsopa y el velo de separación, el arca del testimonio, sus varas y el propiciatorio, la mesa, todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con su junto de lámparas y todos sus utensilios y el aceite para el alumbrado, el altar del oro, el aceite de la unción y el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda. ¿Sabes qué? Aunque este habla del incienso, yo tenía otro, hermano, y no lo veo aquí. Pero era el incienso en el texto que me falta, que no sé si no lo apunté o se me fue, habla de que el Señor especificó un cierto perfume para su templo con incienso, y que no se debía de usar para nada más que para eso, y que todo el que lo fuera a usar para otra cosa sería cortado. El incienso se utilizaba entonces para la adoración a Dios. Vean lo que dice el Salmo 141, por favor. Salmo 141, 1 y 2. Oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti. Y luego dice, como incienso, el alzar de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Y dense cuenta que aquí está hablando del incienso, que era esa representación del templo para adorar a Dios.
¿sí? Mi oración es como el incienso que se usaba en el templo, pero no solo eso, el alzar mis manos. Una expresión de su cuerpo que refleja lo que hay en su corazón. Alzar mis manos, dice David, como la ofrenda de la tarde. Otra vez, vean, escucha mi voz cuando te invoco, sea puesta mi oración delante de ti como incienso y el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8 dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, ese incienso representaba adoración, oración desde el templo. Entonces, lo que ven los comentaristas es eso: oro, rey; incienso, Dios; y mirra. Muchos comentan que la mirra apunta a su humanidad, lo que decía Poitiers. ¿Pero por qué la humanidad? Dice que la mirra apunta a su humanidad, pero específicamente dentro del marco humano apunta a su muerte. Porque la mirra era lo que se usaba para envolver el cuerpo. Entonces, de una forma impresionante, los magos en sus dones están representando la realeza del Señor, la divinidad del Señor y su humanidad enfatizada en su muerte. Vean, hermanos, en Marcos 15:23, por favor. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con, ¿qué dice? Vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. La mirra, el Señor está en lo de cargar su cruz, le van haciendo daño, hermanos. Y la mirra, aparte de que se utilizaba para la muerte, también era un tipo de analgésico. Entonces, al ofrecerle la mirra, lo que querían era ayudarle con su dolor, a lo cual él se negó, porque él iba a experimentar y ofrecer todo de sí, cada cosa, cada dolor, cada arrancada de barba, cada escupitajo. No quiso que fuera disminuido el sacrificio por medio de la mirra. Entonces, ¿por qué los magos dan la mirra? Porque tiene que ver con su humanidad, y en este caso su muerte. Pero un poco antes de su muerte, cuando lo están flagelando por nosotros, le ofrecen mirra. Y la mirra era analgésico, y como pueden ver, él no la quiso tomar. También Juan 19:38, por favor. Juan 19:38. Dice, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. ¿Se dan cuenta? Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Su muerte. La mirra proviene de los árboles. Entonces, los padres de la iglesia vieron desde Orígenes, Hilario de Poitiers, que no eran solo regalos porque sí, que detrás de ello había una representación de lo que era el bebé. Y creo que es atinado. El oro como rey, el incienso como Dios, la mirra en su humanidad y su muerte. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos acerca de la adoración de los magos, ese corazón
de adoradores que se refleja en su postura física, en su vida, en cómo reaccionan ante la divinidad. Y decía, aprendamos de ellos, aprendamos de cómo estamos en medio de la oración, de la adoración, de la predicación, cómo nos estamos comportando delante de las cosas sagradas. Y no es hipocresía, hermanos. Todo viene de acá primeramente. Después vimos en el don que ellos traen ese énfasis en no olvidarnos de ofrendar a nuestra iglesia. Es difícil y a veces no hay, la economía es complicada, hermanos, ahorita, pero la viuda es un gran ejemplo para nosotros, no solo los magos. Cuando sobra es fácil dar, pero el sacrificio es cuando no alcanza y aún así lo damos. Dios ama al dador alegre. Y por último, lo que acabamos de ver, tenían algo más allá, los regalos. Algunos comentaristas creen que sí, y creo que sí. El oro su realeza, el incienso su divinidad, y la mirra su humanidad y su muerte. Es impresionante ver la historia y cómo de cosas tan así podemos sacar tanto, porque su palabra está viva. Oremos, hermanos. Señor, damos gracias esta tarde por todo lo que pudimos aprender. Ayúdanos a ser como los magos en el sentido de la adoración, de nuestra actitud hacia ti, hacia las cosas sagradas, Señor. Ayúdanos, obviamente, a no ser hipócritas, sino que provenga de un corazón que te ama. Ayúdanos a recordar el principio de la ofrenda, como lo enseñaba tu siervo Arsi. Ayúdanos, Señor, a que a pesar de las dificultades podamos ser personas que son constantes en su ayuda y su ofrenda. Y gracias porque podemos ver en la representación de los regalos quién eres tú una vez más. Te amamos y te damos gracias. Y por último, Señor, si hay alguien aquí que no ha venido a ti, llámale, Señor. Llámale a que salga del estado de pecado y pueda tener esperanza y redención en ti para el día en que nos llames a tu presencia, a juicio. Bendice esta iglesia, Señor, cada persona que atiende, y ayúdanos a ser mejores hijos. En Jesús. Amén.